Grabamos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos. Una bendición, como siempre, dedicar este tiempo para poder buscar juntos, meditar, reflexionar un poco sobre lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Y como lo hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, bueno, pues estamos tratando de hablar acerca de el equilibrio que debe de haber entonces entre los distintos ministerios. Y el día de hoy vamos a tratar de ver una visión un poco más caótica de los dones ministeriales y bueno, yo espero que nos puedan servir para poder darnos cuenta de situaciones en las que tenemos que ser reflexivos, tener cuidado y sobre todo, pues no permitir que el enemigo tome ventaja entre nosotros, de nuestras vidas y de las vidas de quienes nos rodean. Comparto mi pantalla entonces y comienzo. Acá anda mi pantallita perdida. Ok, aquí la tenemos. Ustedes saben que dice Efesios 4:11, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo he comentado pues cada clase y cada vez que tengo oportunidad lo digo. Esta es la visión de Pablo Cancino, ¿sí? La Biblia no es un libro de teología, es un libro anecdótico que nos habla acerca de Dios. La teología la hacemos nosotros somos los que tratamos de darle un cierto sentido racional a nuestra propia experiencia, a nuestra propia visión de Dios, pero eso no significa que la Biblia entonces sea un libro doctrinal. Nosotros somos los que hacemos doctrina, nosotros somos los que intentamos de alguna forma justificar lo que es nuestra forma de ver las cosas, nuestra propia percepción, y lo tiene uno que decir de esta manera, porque a veces la gente dice, es que esto no es una doctrina clara, con perdón de todo mundo, pero pues no hay una doctrina clara como tal en la palabra, porque la Biblia no nos va a decir entonces, no es un diccionario para buscar algún término y que nos lo dé. Entonces, lo que hacemos es interpretarla de acuerdo a nuestra vivencia, pero sobre todo de acuerdo al conocimiento que tenemos del corazón de Dios, y a partir de allí tratar de equilibrar los puntos lo que Dios nos va enseñando, ¿sí? Y lo digo porque lo que voy a enseñar a continuación de alguna manera tiene algunos aspectos de corte histórico y otros son meramente el punto de vista del Pablo Cancino. Entonces usted puede diferir completamente de lo que yo voy a estar comentando, y la intención de este tipo de ejercicios es que podamos entonces discutir, dar argumentos de por qué creemos que algo puede ser de una cierta manera o no. Entonces, lo digo siempre tratando de ser lo más prudente para que cada uno de nosotros entonces podamos aportar y opinar. Entonces yo le animo, todavía no estoy haciendo las preguntas, pero que vaya agarrando el valor desde ahorita para que entonces podamos platicar más al rato. Sí, a veces somos 20 y tantos, casi 30 y opinamos 2, 3. Entonces con toda libertad vamos a comentar. Hemos estado entonces hablando de que estos ministerios, sí, y hemos puesto al ministerio apostolar en una lista aparte porque yo concibo que la parte apostolar viene a traer equilibrio entre estos 4 ministerios restantes a los que les hemos llamado ministerios del primer pacto, y que Jesús viene entonces como el apóstol de nuestras almas, viene a traer equilibrio entre estos 4 para que entonces con estos 4 podamos desarrollar nosotros el rostro de Jesús y que de esta manera lleguemos entonces a la medida de la plenitud de la estatura del varón perfecto. Y hemos hablado de aspectos positivos de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasaría si nosotros pensáramos entonces en aspectos negativos
O sea, ¿qué pasaría con alguien que tiene la capacidad de poder ser tan relacional, como es el caso del evangelista? Y que este evangelista que tiene la capacidad, la gracia de Dios para extenderse a otros, para poder llevar la libertad a otros, para poder traer gozo a otros. ¿Qué pasaría si en lugar de tener una actitud positiva de respeto al otro, en lugar de eso tuviera una actitud negativa, destructiva? Lo que yo he encontrado es que pueden llegar a ser, los evangelistas pueden llegar a ser escarnecedores. Y la palabra escarnio es la palabra burla, el ser burlesco. Y entonces, escarnecer, ¿sí?, es fijarse en las incapacidades del otro y a partir de fijarse en las incapacidades, en las limitaciones, burlarse de lo que el otro hace o deja de hacer. Y con ello entonces generar un espacio de desprestigio, de deterioro de quien está allí. La palabra escarnio ustedes la van a encontrar si se sale de lo cotidiano. Me voy a ir a Salmos capítulo 1, en el verso 1. Cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecer, entonces, es burlarse. Escarnecer, entonces, es poner un apodo, ver la deficiencia, la limitación, hacer burla de otros. Escarnecer es buscar la debilidad. Y bueno, ciertamente a Dios no le gusta el escarnio, tanto así que en Proverbios 3:34 dice, bueno, lo leo desde el verso 33, dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces, los evangelistas que son tan hábiles para hacer relaciones, que son tan buenos para poder encontrar entonces espacios de optimismo y ver las cosas positivas y graciosas de la vida, de repente en este querer ser graciosos se pueden pasar de gracia y pueden terminar escarneciendo a otros, burlándose de las limitaciones del otro. Entonces, ciertamente dicen cosas que son divertidas, chistosas, pero llega un momento en donde pueden terminar siendo muy destructivos. ¿Cuál es el pecado que yo identifico sobre estos evangelistas? Pues los evangelistas tienden a ser seductores. ¿Qué es la palabra seducción? ¿Alguien me puede ayudar diciéndome qué entiende por la palabra seducción? Alguien que atrae, ya sea Ajá. con su encanto, con su forma de hablar, con su inteligencia, con sus atributos. Entonces, alguien que es muy atractivo con alguno de sus atributos, ok, y entonces puede ser belleza, puede ser inteligencia, puede ser elocuencia, ¿sí? Ok, ¿qué más podríamos decir? Gracias, Liliana, querida. ¿Qué más me podrían decir? Envolver. Alguien que envuelve, ¿sí? ¿Cómo envuelve?
hace ratito Liliana decía que llamaba la atención, que lo atraía, pero para poderlo mantener le das ideas. Por ejemplo, los evangelistas sé que serían buenos para el marketing, por decirlo de alguna manera, para vender, que hacer, ver algo como necesario, aunque no lo sea. Ustedes saben envolver en eso para que tú hagas lo que el otro quiere. Ajá. Es una manera de manipular. Ajá. Entonces, los evangelistas, ¿sí?, terminan siendo gente que envuelve a otros, ¿sí?, y que llevan entonces al otro, aunque no quería inicialmente hacerlo, pero que puede llevar entonces al otro a atraerlo, a llevarlo, ¿sí?, a cautivarlo, a atraparlo. Pues es como el queso de la trampa del ratón, ¿no? Que el ratón pues no quiere la trampa, pero sí quiere el queso. Ahora, aquí hay un caso de un pasaje de la palabra que quizá no lo hemos visto así, pero me gustaría que lo revisaran conmigo, ¿sí? Estoy en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 6, y comienzo a leer desde el verso 14. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a estos muertos y por eso actúan en él estos profetas, ¿sí? Estos poderes, perdón. Otros decían él es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas, ¿sí? Al decir esto, Herodes dijo: este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido, o sea, había hecho preso a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues Herodes había tomado a Herodías, la mujer de Felipe su hermano, se estaba teniendo relaciones con la cuñada, ¿sí? La había tomado por mujer. Y entonces Juan venía, ¿sí?, y lo enfrentaba y le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿sí? Herodes, pues le tenía miedo a matar a Juan, sabía que era un hombre de Dios, pero Herodías, la mujer, ¿sí?, lo estaba acechando y deseaba matarlo, pero no podía a pesar de que tenía la relación con Herodes, que era el rey. Juan temía que era un varón justo, Herodes temía que, sabiendo que Juan era un varón justo, santo, y por eso lo guardaba a salvo. Entonces lo tenía desde preso, pero lo estaba protegiendo, caray, a salvo, pues sí, porque estaba seguramente entendiendo que su amante tenía ganas de matarlo. Y entonces, en lugar de dejarlo libre, y probablemente haber dicho: si lo dejo libre lo van a matar allá afuera, pues lo tengo aquí encerrado, ¿sí? Dice: y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, además de eso, a pesar de las regañadas que les estaba dando Juan el Bautista, Herodes no despreciaba la predicación que tenía. Ahora, verso 21 dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a los príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entra, ¿sí?, la hija de Herodías. Ustedes se acuerdan que a esta muchacha le han puesto por nombre Salomé, aunque creo que aquí en Marcos no nos dice el nombre, ni tampoco en Mateo, pero bueno, le dicen Salomé la gente. Y entonces ella se pone a danzar y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y noten ustedes, un hombre que había decidido no matar al profeta, que tenía miedo de las consecuencias de lo que pudiera suceder con el pueblo y aún con Dios, porque él sabía que era un hombre de Dios, en ese momento está en un estado de seducción. Ha sido seducido por esta muchacha y el rey le dice a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. O sea,
¿cuánto cuestas? ¿Sí? Y ahí le jura diciendo, todo lo que me pidas te lo daré hasta la mitad de mi reino, que esa es una forma antiquísima de decir, ¿sí? Estoy dispuesto a mi precio máximo. No te puedo dar más de la mitad de mi reino porque entonces dejo de ser rey, ¿sí? Pero hasta la mitad de mi reino. Y entonces, saliendo ella, le dice a su madre, ¿qué pediré? Y uno tendría que pensar que la mamá la había mandado. La mamá entonces era la que estaba maquinando todo el plan para poderlo hacer. Y ella le dice, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí? Y el rey se entristeció mucho. Sí, se entristeció, pero no hizo nada más. Se sintió mal, sí, pero no hizo nada más. Dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guarda, mandó que le fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. ¿Sí? Cosa peligrosa es una cosa en la vida de un hombre con un llamado al gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que actuó en ese momento sobre la vida de Herodes a través de esta muchachita, hija de Herodías? Seducción. Seducción puede hacer que un hombre vaya en contra de lo que su conciencia le está diciendo. Ahí tienen el caso de Herodes. De lo que la prudencia política le está diciendo, sí, ahí lo tienen. Subió de temperatura el asunto y ya no pensó racionalmente con cabeza fría, y entonces habló, y después de haber hablado ya no se sintió con la libertad de decir, esto no es lo que yo quisiera, podría haber dicho cualquier otra cosa, pídeme lo que quieras, hubiera dicho, pues eso no lo puedo hacer, delante de Dios nos va a traer conflicto. Yo no sé qué pudo haber dicho. Ok, pregunta. ¿Han conocido ustedes algún evangelista que con sus palabras, con sus acciones, pueda hacer que alguien haga algo que la gente en su justa racionalidad, en sus justos sentidos, termine haciendo algo que no quería hacer? ¿Qué me dicen ustedes? Sería como manipular para que alguien entregue algo que es de gran valor. Sí. O sea, el manipular. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué se manipula? ¿Qué es lo que podemos hacer para manipular? Pues es la búsqueda del placer. Los evangelistas gustan del placer. Les gusta pasarlo bien a costa de lo que sea, ¿sí? Y estoy hablando de un evangelista pervertido, por supuesto, ¿sí? No un evangelista de Dios. Y entonces el hedonismo, que es este comportamiento que ya es tan desgraciadamente típico, normal, donde en una muerte de los ideales, en un vacío del sentido de las convicciones, en esta búsqueda de sensaciones nuevas, excitantes, pues la gente termina buscando cosas más placenteras. ¿Por qué al evangelista le cuesta tanto trabajo, la gente que tiene el don fracturado del evangelista, que es lo que llamamos el sanguíneo, les cuesta tanto profundizar en algo?
porque profundizar requiere esfuerzo y requiere trabajo, es doloroso, es cansado, y ellos prefieren ir por la fácil, por la suave, ¿sí? No complicarse la vida. Entonces, gente que tiene un perfil, digo, de un evangelista fracturado, que es un sanguíneo, pues es gente que se va a ir por el lado más fácil. No va a hacer el esfuerzo, la dedicación, no va a desarrollar el carácter para hacer algo y enfrentar las consecuencias de eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar entonces de seducir. Somos buenos para darle la vuelta y para provocar que otras personas hagan las cosas por nosotros, con tal de nosotros no vernos como responsables. Eso es algo que tuve que aprender del evangelista para no hacer eso. A ver, te voy a poner otra vez para que lo vuelvas a decir más cerca del micrófono, porque alguno quizá lo necesita oír. Somos muy buenos para darle la vuelta. O sea, viéndome desde mi perspectiva, que es el don más, que más se nota en mí, somos buenos para darle la vuelta, somos buenísimos para evadir. Entonces, encantamos a la gente, por decirlo de alguna manera, los llamamos para que ellos hagan lo que yo quiero que hagan, de tal manera que al final del día yo no me veo como responsable. O sea, puedo decir, no, pues yo no fui, fue ella. Entonces, sí, Encaminadores de almas. ajá, acarreamos, empujamos a la gente a que hagan, porque está bien, es muy bueno, o sea, yo te estoy diciendo porque yo lo sé, y con este carisma que llega a tener el evangelista, tienes la capacidad de convencer a la persona, y sobre todo, por ejemplo, en la iglesia, es que es correcto delante de Dios y la Biblia la pueden utilizar con esa facilidad, metiéndole esos entonamientos carismáticos para al final del día que ellos hagan lo que se supone que yo sé que yo debería hacer. Somos buenos encaminadores. Hay un demonio en la cultura tradicional que le llaman Asmodeo. Asmodeo es el demonio asociado a la seducción. Entonces, a los que les gusta andar echando demonios, no sé si afuera o adentro, pero bueno, algún lado los echan, ¿sí? Bueno, pues ahí les encargo que no se lo echen adentro, el de seducción, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona un espíritu de seducción en la vida real que ni siquiera nos damos cuenta? ¿Alguna vez alguien te ha tratado de vender algo que tú decías no lo quiero comprar, pero terminas comprándolo? ¿Lo compraste porque querías o lo compraste porque fuiste seducido? ¿O alguna vez, sí? Aquí Berta decía, es algo que se usa en diferentes niveles, se usa mucho en diferentes niveles, las lisonjas, ¿sí? O sea, cuando damos esta alabanza a personas para ganar su voluntad, para que la gente termine haciendo quizá lo que nosotros quisiéramos que se hiciera. Pati Cervantes, si quieres comentar, te escuchamos. Sí, que este tema del evangelismo, en el mundo cristiano así se le dice, pero en otras áreas, por ejemplo, en el mundo de la política, se le dice persuasión. En el mundo del coaching, se le dice enrolamiento. Y también eso que hablaban de la manipulación. Y se tratan de defender que no es manipulación ninguna de esas cosas, pero es una manipulación. Porque hay momentos en que sí puedes, por ejemplo, cuando se evangeliza, sí la persona puede ver en ti y la puedes enamorar. Que es no sé cuál sería la diferencia entre seducir y enamorar. Quizá la seducción es algo que yo no quiero. Puede ser algo que yo no quiero. Y el enamorar tendría que ser algo que yo sí quiero, ¿verdad? Entonces, sí que puede haber un momento en que el evangelismo se convierta en una manipulación.
¿verdad? Que sí está esta manipulación está en diferentes áreas de la vida, en los vendedores, en tantas cosas que la podemos ver en el día a día y que en el cristianismo no está exento. Era lo que quería comentar. Ajá. Ahora, ¿qué tanto el señor don Anticristo, para decirlo así, andará con estas cosas del enrolamiento, ¿sí? O qué tanto andará el Anticristo con este asunto de, decías, a ver, dijiste enrolamiento y la otra, ¿cuál era? Era persuasión. La persuasión. Persuasión, manipulación. Ajá. Hay un versículo interesante y si me acompañan, está en Daniel 11:32. Daniel 11:32. Y dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, que hay un perfil evangelístico interesante en el susodicho señor don Anticristo, ¿sí? Porque tratará de salir y de hacer su función pública seduciendo, enrolando, tratando de llevar a gente a que tome la decisión en favor de su proyecto, aunque esto le pueda costar la vida. Bueno, voy a comparar aquí, y entonces aquí ustedes lo tienen, Reina Valera 60, seducir, ahorita lo vemos, ¿sí? Con lisonjas tratará de ganarse, ¿sí?, a los violadores del pacto, ¿sí? Con adulaciones capturará, ¿sí? Con halagos hará apostatar, ¿sí? Corromperá con halagos a los renegados de la alianza, ¿sí? Con halagos corromperá, ¿sí? La Biblia, ay, se me fue ¿qué es LBH? Sí, latinoamericana de hoy, sí. Corromperá con halagos, ¿sí? La palabra de Dios para todos, el rey del norte utilizará sus halagos y mentiras para aprovecharse de los que violan, ¿sí?, el pacto. Ok, ya se dieron cuenta entonces de las distintas formas en que lo dice la palabra. Y entonces cuando nosotros estamos diciendo que seducirá, ¿sí?, la palabra es janef en el hebreo, que significa ensuciar, ¿sí?, contaminar, amancillar, profanar, seducir. ¿Cómo es que un hombre puede perder su familia, puede perder su trabajo, puede perder el reconocimiento de otros, porque alguien llegue y le mueva las pestañas, ¿sí? ¿Acaso en ese momento no se dará cuenta de que su matrimonio está en riesgo, la condición de sus hijos, el reconocimiento, respeto que tenga ante las personas, ¿sí? Dice, los llamados evangelistas de la prosperidad, pues muchos, claro que sí, Federico, ¿sí? Y entonces este asunto de motivar a alguien, ¿sí?, motivar sus emociones para que entonces la persona tome una decisión irracional. Mire, déjenme decirle una cosa, ¿sí? Los que venimos ya de un buen rato de estar viendo abuso y explotación, llegamos de alguna forma a desarrollar ciertas alergias ministeriales. Y entonces este asunto de levantar las ofrendas motivacionales termina generando conflictos que en lugar de ser bendición son maldición en el cuerpo de Cristo. Entonces mueven el alma, las emociones al por mayor, ¿sí? Y la persona, sin preguntarle a su familia, regala el patrimonio que no es únicamente de él, es el patrimonio
consensuado, pensando que lo están haciendo para Dios, pero ojo, aunque la persona lo está haciendo para Dios, pero no lo está haciendo motivado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y gente termina perdiendo carros, casas, termina perdiendo propiedades, patrimonio de toda una vida, ¿sí? Para que el otro entonces vaya y se lo lleve. Entonces son bandidos de cuello blanco, perdónenme que pareciera que hoy estoy sacando el machete, pero lo cierto es que una de las cosas que necesitamos aprender en Redime es a ser muy cuidadosos, muy prudentes en no mover la emoción de la persona para que tome una decisión que me favorece y que me permita aprovecharme entonces de la necesidad de reconocimiento o de satisfacción del otro. Decía yo que un seductor utiliza la necesidad de placer. Ok. La prostituta va a ofrecer un placer al cliente. Y por ese placer, se viste para ese placer, se ofrece. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el placer que ofrece entonces un evangelista dentro del cuerpo de Cristo? Que no se va a acostar con la persona, pero ¿cuál es el placer? Aguas con el reconocimiento. Aguas con la necesidad de exaltación. Aguas con la necesidad, o sea, el placer de decir, Señor, tú sabes que te di. Cuidado. Entonces, hay un momento en donde nuestra necesidad de un cierto placer, el aplauso, el abrazo, la palmada en el hombro, la estrellita en la frente, no sé si se les puede ocurrir alguna otra cosa más, pero uno dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Pues no sé. ¿Sí? Bueno, tú necesitas ser muy cuidadoso y revisar en tu corazón cuáles son los placeres que te mueven. ¿Alguien sería muy honesto y me podría decir cuál es un placer que lo mueve? Yo. A ver. Una de las situaciones que yo me di cuenta durante mucho tiempo es que a raíz de esta situación de orfandad que se dio en casa, siempre era el reconocimiento, la necesidad del reconocimiento, pero específicamente en esta parte de mujeres adultas. Al tener el sentido de orfandad de parte de mi mamá, el hecho de poderme llevar bien, y lo puedo decir abiertamente, por ejemplo, me llevo súper bien con Dulce, pero para yo poder ahora llevarme súper bien con Dulce tuve que sanarlo, porque en un momento yo decía, yes, o sea, ya me gané una señora, ya la hice, ¿no? Entonces era como el reconocimiento de parte de las mujeres adultas y para mí era satisfactorio decir, mira mamá, o sea, tú no me reconocerás ciertas situaciones, pero ellas sí, o sea, ellas sí ven, sí logran tener esa parte de mí. Entonces, en un momento esa parte era muy satisfactoria, que me costó muchísimo reconocerlo y sanarlo. Decía también por allí Fede Díaz, el reconocimiento, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro, que su temperamento parece ser el de un evangelista y su comportamiento parece ser también el de un evangelista no maduro, ¿estaría buscando reconocimiento él? Sí. ¿Sí? A ver, díganme un aspecto del comportamiento de Pedro que podríamos decir nos da un indicador de que él le gustaba el reconocimiento. Yo. Adelante. Pedro siempre era el primero y el más ingenioso
en expresar los deseos de su corazón. Entonces, era su principal temor, el ser pasar desapercibido, el haber sido rechazado, porque según en los estudios que hemos tenido, no me acuerdo quién lo compartió, los que ya dejaban de seguir a un rabí que les enseñaba la palabra se dedicaban a la profesión que tenía el papá. Entonces, si él estaba de pescador es porque había fracasado siguiendo a un maestro de la palabra, y es lo que él tenía miedo. Él quería ser el mejor alumno. Puede ser, ok. Fede, te damos la palabra. Hay que abrir el micrófono, Fede. Ay, gracias, Mili, eres un ángel. Para mí, una de las actitudes que muestran esto es cuando él le dijo a Jesús: yo te seguiré a donde quiera que vayas, hasta la muerte estoy dispuesto y jamás te voy a negar. Ajá. Entonces tenemos a un Pedro que le gusta ser visto, le gusta dar la respuesta primero, le gusta salir por delante, le gusta ser visto, pero que ante las circunstancias, cuando se trata de afrontar circunstancias, ya no le gusta tanto. Entonces estamos en un pretorio donde está Jesús adentro siendo torturado y él está afuera, pero cuando le están diciendo que él era de los que estaban allí, él niega a Jesús. Seguramente alguien de manto profético no lo hubiera negado. Con el temperamento que tiene, hubiera dicho, sí, que caiga fuego del cielo sobre ti en este momento. Sí, pero Pedro era más sanguíneo, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, en este pasaje me gusta mucho a mí, ¿sí? Será porque yo estoy del lado de Pablo, ¿sí? Pablo se enfrenta a Pedro. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Lo que está diciendo literalmente es esta imagen de cuando alguien agarra a otro de las solapas y le da una sacudida, ¿sí? Lo sangolotea y le está diciendo hipócrita, ¿sí? Dice, verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Don Pedrito para acá, don Pedrito para allá. Oiga, don Pedrito, que usted caminó sobre las aguas, sí. Oiga, don Pedrito, que usted estaba con el Señor Jesús, sí. Yo fui el que le dije al Señor Jesús que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Sí. Pero después que vinieron los de la circuncisión, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los que venían de Jerusalén. ¿Qué van a decir de mí cuando regresen allá? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ellos van, ¿sí?, a Antioquía, que es una ciudad gentil, donde son gentiles los que han creído, ¿sí? Hay algunos judíos que ya son mesiánicos, sí, pero mientras no anduvieron los de Israel, los que venían de Jerusalén, pues él está comiendo y dejándose querer. Seducción es buscar entonces aprovecharse del otro para el beneficio. Te vendo un carro muy bueno, ya está chocado y tiene todo desde el chasis torcido y no, pero eso no se lo digo, ¿verdad? Pero cuando lo vendo buenísimo, ¿sí? Te lo vendo barato, aunque sé que te estoy sacando ventaja, ¿sí? Entonces, el asunto de la seducción es peligroso porque terminamos aprovechándonos de la gente. Dice, aquí tienen otros evangelistas por ahí. Bueno, a veces más que evangelistas son evangelistas, ¿sí?
Dice 2 de Timoteo 3:6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Sí? Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, gente que puede llegar a ser muy aprovechada, con muchas palabras, con mucha seducción. En mi rancho les dicen labiosos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo poder ser un buen evangelista sin caer entonces en esta trampa espiritual de contaminar lo que estamos diciendo? ¿Sí? Y entonces hemos dicho que un buen evangelista debería ser alguien que le trae significado a la vida de las personas, que le muestra lo que Dios quiere hacer con él y lo lleva a tomar decisiones, lo anima a tomar decisiones. La predicación de este viernes, digo, este domingo que estuvo Jit dejó de fluir como maestro para fluir como evangelista. La diferencia en el mensaje, si ustedes lo han escuchado, en el sentir, en el espíritu en el que se estaba moviendo, pues es importante de tal manera de que la gente se sintió retada a decir, con lo que tienes en tu mano, con eso, ¿sí? ¿Y qué tienes en tu mano? ¿Qué has dejado morir? ¿Sí? ¿Cuáles eran tus sueños? Y la gente entonces se vio identificada y tomaron la decisión y muchos me dijeron, Dios hizo algo tremendo en mi vida. El mensaje desde el punto de vista doctrinal es muy sencillo, pero desde el punto de vista del impacto espiritual para llevar a la persona a tomar una decisión en favor de Dios, ojo, el evangelista no saca un beneficio de eso, no puede estar predicando a su favor. En favor de Dios, pues fue muy importante, ¿sí? Y entonces, su tarea es traer una buena noticia. Y una buena noticia, entonces, lo que está haciendo es decirle a la gente, ¿sí? Tú tienes que ponerte en la condición de creer que Dios está de tu lado, que Dios quiere levantarte, que Dios quiere animarte, que Dios quiere, ¿sí?, desatorarte. Por eso digo que la función del evangelista, este beneficio emocional, es traer significado en la persona, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues lo va a hacer a través del componente de la vida que es el testimonio, ¿sí? No necesitamos nada que sea ultra complejo, no, simplemente decir, mira, a mí me pasó y esto es lo que viví. La gente se identifica y dice, sí, yo también lo viví, yo también me siento así, pues yo tuve que tomar una decisión y tú puedes, y el otro dice, sí, sí, yo puedo, sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se vuelve empático con el otro. Los ministerios que son más empáticos es el evangelista y el pastor. Y los dos se identifican entonces con el otro. Y en este ponerse empático le lleva al otro, ¿sí?, a entender que hay una meta que él puede alcanzar. Y que esa meta, y ahí es importante para distinguir, discernir al evangelista de Dios, es que esa meta no tiene que ver con lo que puedes lograr hacia otras personas, sino lo que tienes que lograr en tu propia relación con Dios, en llegar a ser semejante a Cristo, en desarrollar entonces este llamado que Dios te ha dado, ¿sí? Y entonces va a romper una frontera que es la frontera del yo, del egoísmo, para llevar a la persona hacia el otro. Pero tiene que ser muy consciente y tú no puedes, y esto es importantísimo entenderlo si ustedes tienen un don evangelístico, tú no puedes darte el lujo de mover las emociones porque la decisión que se tome va a ser momentánea, va a ser una llamarada de petate. Tú tienes que llevar a la persona
a que esa decisión que tome, la tome conscientemente. ¿Qué tan conscientemente? Que esa decisión puedas mantenerla el resto de tu vida. Y para eso entonces él tiene que generar una sinergia, un trabajar juntos, un moverse juntos. Primeramente el evangelista con la persona, pero después la persona con Dios. Porque el evangelista se va a ir, y si es algo a nivel del alma, a nivel de la emoción, al día siguiente va a abrir los ojos, va a estar ya frío del momento y va a decir, híjole, creo que la decisión que tomé no era la decisión correcta. Y se va a sentir entonces utilizado, porque eso es lo que termina sucediendo con el evangelista perverso, que usa a las personas, las utiliza y las desecha. Pero cuando el evangelista cumple verdaderamente su función, en lugar de sentirte utilizado, te sientes privilegiado, porque el otro hizo su función de tal manera que viene a traer entonces certeza de que las cosas que tú necesitabas las entendiste, se despertaron en ti y ahora estás caminando en esa nueva dirección. Un evangelista no te dice que los problemas no existen. Un evangelista te dice, a pesar de que los problemas existen, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? O sea, el Dios que está de nuestro lado es mucho mayor. Y te hace ver, ¿sí?, la presencia de Dios, pero te hace ver esa presencia como un poderoso gigante, ¿sí? Y esto es importante porque de repente nosotros, sin darnos cuenta, le vendemos el cuerpo de Cristo ilusiones baratas a la gente, ¿sí? Porque le decimos, es que mira, si tú crees en el Señor, entonces no vas a tener problemas. Pero eso no es cierto. Tú crees en el Señor y vas a tener problemas como cuando no creías en el Señor. O sea, seamos honestos, ¿eh? O sea, tú ya tenías un montón de problemas antes. O sea, no te hagas tampoco del que nunca te había pasado nada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que antes tenías que enfrentar tus problemas sin Dios. Y ahora el evangelista te dice, pero Dios está contigo. Dios está de tu lado. Ok, voy a mencionar ahorita 2 o 3 versículos, pero comparto entonces de por acá. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y esa es la buena noticia. Estoy en medio del problema, ¿sí? O sea, me siguen persiguiendo, sí, pero los que me persiguen, Dios los hará tropezar. Y si no se tropiezan ellos, pues me levantará a mí, ¿sí? Me dará viadas, ¿sí? No prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Entonces, el evangelista te lleva a este punto de poder entender que Dios está de tu lado, ¿sí? Y que cuando Dios está de tu lado, ¿sí? Entonces, si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes en todo momento de que la visión del evangelista es mostrarte, ¿sí? Dice Job 22, 21, a ver, vamos, para Job 22, 21. Y vamos por acá. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Para mí este es uno de los versículos que creo que es más evangelístico, ¿sí? Esto es el motivo de una campaña. Cuando a mí me han invitado a lo largo de los años a hablar a una iglesia que no conozco,
y que Dios no me da una palabra, o que voy a las plazas, o voy a la calle, o voy a la cárcel, ¿sí? Este es el versículo que normalmente comienzo a predicar. Un mensaje pequeño, a veces no tienes mucho tiempo para captar la atención de las personas, pero entonces la importancia, la urgencia de poder tener una amistad con Dios. Job 22:21, vuélvete ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y ahí tienes elementos de lo que es la buena noticia. Dios no es tu enemigo. Dios quiere ser tu amigo. Dios no te va a hacer vivir en guerra. Vas a estar en paz. Y la maldición en la que has vivido y te ha perseguido se detendrá y te vendrá bien. La bendición vendrá sobre ti. ¿Comentarios hasta aquí? Pusimos algunos. Yo había puesto que uno de los, bueno, para mí, uno de los versículos constantes es el de a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. Ajá, que es un constante, o al menos que utilizo, es como, pues sí, sé consciente, acéptalo, sánalo, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y considero que una de las funciones que tenemos, y creo que esto viene a como acoplarse con lo que dijiste de Job 22:21, porque creo que una de nuestras funciones es ser un puente entre la persona y Jesús, el acercarlos. Entonces, esa fue otra. Y Patti Cervantes puso, la diferencia está en la intención del evangelista, si es desde el amor por el otro o desde el ego a través de la manipulación, la seducción y el... Y entonces, ¿hacia dónde llevas a la persona? ¿La llevas a Cristo o la llevas a ti? ¿Sí? ¿La llevas para que Dios use su vida o la tratas de acercar para que tú tengas un provecho de ella? ¿Sí? Y entonces, hay muchachos que en lugar de salir a evangelizar, salen a evangelizar, ¿no? Por ahí tú dices, pues es que la quiero convertir, sí, pero en tu esposa, ¿verdad? O en no sé qué. Y entonces eso ya no pervierte la visión de la fe. Lore, te escuchamos. Bueno, yo entré tardecito, pero a lo que le entiendo yo y lo que es mi experiencia, yo concluyo en esto. Primeramente, cuando Dios me llamó, porque soy evangelista, cuando Dios me llamó, Dios me da una cita. Es Isaías 58, el ayuno escogido de Dios, que dice el reparador de calzadas, el restaurador de portillos. Entonces yo, cada persona que, primeramente yo me acerco solamente a mujeres. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado. Yo no tengo nada que ver con situaciones de los hombres. Considero que habrá alguien que trabaje con ellos, ¿sí? Segunda parte, Dios, pasé por situaciones muy difíciles en mi vida. Para mí así los tomé. Entonces yo, de la experiencia que viví, lo que menos quiero es que alguien pase por lo que yo pasé, y entiendo lo que pasa a la persona. Entonces, pero también antes le pido al Espíritu Santo su guianza, pero también quiero ser honesta. Cuando me lo dio el Señor hace muchísimos años, que era una joven, sí, lo que dijo Mili, esa orfandad, ese deseo de reconocimiento estaba en mí. Me da mucha vergüenza, pero sí estaba en mí. Entonces necesitaba eso. Pero cuando lo conozco, no necesito porque ya soy hija. Entonces, aunque nadie lo vea, yo que él lo ve, me es suficiente. Y también si él ve una mala intención en mi corazón, también lo siento, también me redarguye. Hay cosas que yo pienso hacerlas de un modo y luego él me dice, pero vas a provocar estos problemas. Y luego a veces me dice, hasta aquí, no digas más. Entonces, yo estoy muy agradecida
porque la parte que yo fui muy débil, Dios ha fortalecido, por su misericordia, he sido fortalecida en esa área, pero estoy en construcción y lo que logramos pues es que Dios lo hace por su bendita misericordia a través de mí, por su gracia nada más, por su gracia. En eso me queda clarísimo. No sé si me salí del tema, pero es a lo que yo agarré porque entré tarde. Tuve una visita. Está bien, no te preocupes. Sí. Seguimos viendo algunos versículos más. Segunda de Pedro 2:14, y luego vamos a irnos hasta el verso 2:18. Bueno, desde el verso 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, ¿sí? Hablando de la burra, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y entonces, creo yo que es fundamental el ministerio evangelístico, por supuesto. Pero tenemos que cuidar mucho el corazón y la intención. Tenemos que cuidar muchísimo la forma en que ejercemos el don, de tal manera de que nuestras palabras sean para que la gente se enamore de Cristo y en esa pasión por Cristo ellos puedan huir, puedan escapar de la vanagloria, ¿sí? De la seducción de ponerse delante de otros, ¿sí? Del ser visto, del ser reconocido, del ser seguido. Y entonces, bueno, creo que en general por allí va. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Creo que ya con todas las cosas que hemos dicho incómodas del pobre evangelista, bueno, del evangelista corrompido, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo ayudar al evangelista corrompido? Por supuesto que lleve claves, ¿verdad? Pero ¿en dónde deberíamos de poner atención? A ver, Mili. Como yo ya pasé por esto, A ver, cuéntanos tu experiencia. creo que es muy importante esa parte emocional, porque el evangelista también suele ser como muy emocional, el hecho de evadir responsabilidades. Cuando alguien viene y te confronta y te dice, no, mira, es que esto es tu responsabilidad, la verdad sí te da de golpe. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a siempre evadir, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento, y lo he comentado, Dios a mí me dice, tienes que dejar de hacer todo en esta congregación y vas a estar en el servicio, ¿no? Porque quiero hablar contigo. Entonces,
yo siempre lo he dicho, en esa congregación en la que yo estaba, nomás me faltaba trabajar con los varones, porque yo estaba metida en todo. Lo que pudieran decir como el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y yo decía, no, es que a mí me enseñaron que hay que hacer todo lo que tengas a la mano para hacer. Era un versículo bíblico que a mí me lo habían enseñado. Entonces, y lo que no sepas hacer, aprende para que lo enseñes, porque tienes el carisma para poder enseñar y todo lo demás. Algo que Dios a mí me dijo fue cuando pasó esta situación, me dijo, estás haciendo muchas cosas que yo no te pedí. Y te estás perdiendo el enfoque. O sea, el enfoque soy yo, no eres tú. Entonces, pon atención. Y las cosas que estás haciendo no son malas. Pero el punto aquí es que no es algo que te toque hacer a ti. Entonces, esa fue mi primera confrontación de parte de Dios hacia mí, directo. Cuando yo llego ya de full a Redime, en esta confrontación, pues yo empecé a tener problemas en mí misma, decir, ¿y qué sí hago? ¿Y qué no hago? ¿Y cómo? O sea, porque si no puedo ser vista, entonces ¿cómo? Entonces me quedo callada y me hago para atrás. Yo aprendí que no es ser malo ser visto, sino más bien aprendí que eso es algo que Dios puso en mí, porque Él así me diseñó, pero que siempre tengo que estar cuidando la intención de mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? El decir, ay, quiero hacer eso. Y antes de empujarme, y eso me lo enseñó la señora Nidia antes de llegar a la red, me dice, ¿ya le preguntaste a Dios? No, pues vaya para atrás. No, es que señora, usted diga, no, pregúntele a Dios. Entonces, algo que yo aprendí de Emanuel antes de que se convirtiera en Redime, precisamente era esto, decir, todas las cosas, toda tu intención, llévala delante de Dios y que sea Dios el que te diga el cómo. Entonces, yo hoy tengo la libertad de poder decir, yo sé que mi lugar aquí es para esto, ¿no? Entonces yo me puedo dedicar a la logística libremente y hacer ciertas cosas. Y a veces me dicen, oye, ¿puedes dar una clase, por ejemplo, con los adolescentes, por decir algo, no? Y yo voy a decir, no, porque Dios no ha puesto en mi corazón el darle clases a los adolescentes, ¿no? Porque antes a mí me decían, oye, pues, y yo, sí, oye, sí. Y me saturaba de millón cosas, porque pues sí, a la mil le están ocupando, ¿no? Y ahorita es, no, o sea, o déjame veo, deja checo mi tiempo, pero en realidad es, voy y la pregunta es decir, Dios, ¿hay algo que quieres que yo les explique? ¿Hay algo en mí que les pueda servir ahorita? De lo que ellos están viendo, de lo que ellos están haciendo. Entonces, creo que es importante el entender, y lo digo por quienes son evangelistas y dicen, chin, me está cayendo el 20, y a mí me gusta que me vean. Y yo siempre he dicho, una de mis frases, ahora ya con Dios es, yo y mi grande bocota. ¿A qué le dice? ¿No? Pero ahora poderlo ver desde este punto saludable, equilibrado. Entonces, si tú ahorita eres un evangelista o te viste en este perfil del evangelista, no digas, ay, ching, pues ya no voy a hacer nada, porque pues no, la satisfacción de sentirme, hoy tu satisfacción, cuando llegas a ese proceso, hoy yo puedo decir que mi satisfacción es precisamente cuando veo a alguien, cómo ha transformado su vida y cómo se ha acercado delante de Dios. Cómo ver ese, déjame lo vuelvo a intentar, aunque la primera vez no me salió, pero lo voy a volver a intentar. Y el estar, de hecho, desarrollé, y creo que es algo que el evangelista empieza a desarrollar también a la par, es don pastoral, porque lo he visto en mí, entonces es como de tener el cuidado del otro, y al estar teniendo el cuidado del otro y volverlo a acercar a Jesús, y el poderle decir, mira, no importa, vamos a intentarlo otra vez, yo voy a seguir orando por ti, yo voy a estar al pendiente de ti, vuélvelo a intentar, Dios va delante de ti, tú no te preocupes. Eso ahora yo puedo decir que me genera más satisfacción el ver que la intención del otro hacia con Dios es acercarse y no tiene nada que ver conmigo. El hecho de decirle, hey, cuando tengas una situación, si necesitas apoyo en oración, sí, como no, con mucho gusto, pero ve y busca a Dios, acércate a Dios. Él te va a decir, es satisfactorio y no sé cómo
cómo expresarlo, porque la verdad me da precisamente esa sensación de satisfacción y sobre todo el decir, no tiene nada que ver conmigo, todo tiene que ver con él. Eso es lo que digo, ya, el trabajo se hizo bien porque todo tiene que ver con él. ¿Cómo te anda yendo en este asunto de tener que dejar de repente de hacer 100 cosas para hacer nada más 3 o 4? Es importante, Dios me lo ha enseñado, y lo dije yo, creo que fue hace como 2 sesiones de este martes, que yo le echaba la culpa a mi déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y que yo era una persona multitask. Entonces, en un primer momento sí fue complicado, porque incluso tú me decías, hija, cuando estudies, bájale la música o cambia de música o no pongas música, científicamente está comprobado, porque hasta en eso había como estas situaciones, pero en realidad yo creo que mi persona o mi don estaba tan tergiversado que estaba sobresaturado. Hoy puedo decir que el reducirlo me lleva a ver más situaciones de la condición específica que Dios me está pidiendo. Por ejemplo, si lo que trabajamos en viernes en concilio de la logística de la iglesia me ha permitido enfocarme más y decir, ok, son tantas áreas. De tantas áreas es esta y esta, y me acerco a las personas encargadas del área y le digo, oye, ¿qué cosas vas a hacer? Por ejemplo, le preguntaba a Paulina acerca de claves y le decía, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Aquí está la agenda, tú dime tus fechas, pero me ha permitido dejar que el otro desarrolle sus dones en lugar de yo estar solapando su puesto. Eso es muy importante, porque muchas veces yo terminaba generándoles la agenda o diciéndoles, mira, esto y esto y esto es necesario, y no los dejaba aprender, o no les enseñaba lo que yo ya había aprendido, ¿no? Entonces es decirle, miren, les voy a hacer una hojita, y para hacer alguna actividad, respóndelas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, hoy me está yendo así, decir, lo que yo he aprendido, te lo voy a transmitir, pero yo no voy a tomar un lugar que a mí Dios no me ha dicho. Pero me costó mis buenos añitos. O sea, la verdad, soltar y decir, Dios me dijo que este es mi lugar, este es mi lugar. Una de las consecuencias, que al final del día yo lo entendí de manera espiritual, fue que cuando yo hacía eso, mi espacio de guerra o el espacio de donde a mí me tocaba hacer atalaya quedaba descuidado y eso permitía que el enemigo entrara. Entonces, por yo andar cuidando la atalaya del otro, de mi parte quedaba un hueco y siempre era como la imagen me venía de una escena del Señor de los Anillos donde hay un hueco donde era el drenaje y por ahí se metieron los enemigos. O sea, por una cosa tan pequeña, porque volteaste a lo que a ti no te tocaba, el enemigo puede entrar y va a conquistar y tú estás en la punta de la barrera, donde está la atalaya que cuida al pueblo. Entonces, enfócate porque implica vidas. Eso fue lo que yo entendí, que implicaba vidas y vidas que se iban a perder, que no iba a poderles enseñar y que se hicieran responsables de lo suyo. Y yo tenía que hacerme responsable de mi parte. Entonces, un evangelista sin madurez es disperso y tú ya te has ido enfocando. Un evangelista sin madurez es superficial y tú ya has ido profundizando, ¿sí? Un evangelista sin madurez es inconstante y tú has tenido que tomar constancia y terminar procesos y con todo el dolor de tu corazón volver a dar vuelta y volver a empezar lo que no terminó bien, ¿sí? Sí, hacerme responsable. Ese es un problema del evangelio. No somos responsables. Todo el mundo es responsable menos yo. Nos justificamos mucho en eso. Ok, un evangelista tiende a ser un mal administrador de su tiempo.
Total y plenamente. Todo mundo, ¿cómo te necesita? Por ejemplo, ahorita WhatsApp, algo que yo he tenido que hacer es, me mandan mensajes de, ingresa a esta persona al grupo, o me mandan los datos que estoy haciendo para lo de logística y las diapositivas, y yo digo, ok, en la tarde, en la mañana tengo que trabajar. En la tarde puedo dedicar libremente después de mi horario de trabajo que yo me puse, aunque trabajo en casa, en la tarde. El viernes, todo el viernes se redime para todo, diapositivas y todo lo más, el viernes a la hora que quieran. Bueno, a menos que sea concilio contigo, y digo, hasta después del concilio, pero sí me he tenido que es medir en tiempos, medir en responsabilidad, enfocarme, el seguimiento. Y eso me ha permitido ver frutos. Y me recuerda mucho esa parte donde yo te decía hace como un mes y medio, y te decía, papá, últimamente que he estado revisando otra vez manuales de claves 1, porque empecé a dar claves 1 otra vez, y decía, el fruto del espíritu, y decía, ¿el fruto del espíritu o mi fruto? Entonces yo decía, ¿cómo voy a demostrar amor? ¿Cómo voy a demostrar gozo? ¿Cómo voy a tener paz? Demostrar paz. Necesitaba organizarme. O sea, esta parte de los frutos lo empiezas a ver cuando vuelves a traer al evangelista a un equilibrio. Amén. Lore, te escuchamos. A mí me sirvió mucho Mili. Yo soy un como discípulo de Mili. Al principio se me hacía difícil hacer unas cosas y también caí en cargármele a Mili. ¿Sí te acuerdas, Mili? Entonces Mili me empezó a decir, a ver, esto, me decía preguntas, de tal manera que me orientó a cómo hacerlas, ¿sí? Entonces ahora no necesito que Mili me diga, oye, ¿cuándo va a ser la reunión? ¿Qué esto, qué el otro, qué el otro? En cuanto termina una, ya estoy preparando quién va a ser, quién va a dirigir, quién esto, en qué lugar, esto y esto otro, porque ya me enseñó ella, ¿sí? Pero al principio me era muy cómodo decir, ay, lo hace Mili, ¿sí? Luego me dijo, no, como diciendo, tú puedes hacerlo, pero me lo dijo de una manera sin que lo sentí, pero me dejó el pedradón, pues, y entonces agarré la responsabilidad, pero me hizo sentir que podía. Estuvo como cuando haces un ejercicio y dices, me saldrá, no me saldrá, pero atrás está el coach. Entonces, así Mili estaba atrás de mí, dándole seguimiento hasta que lo supe ser. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Yo también tengo que diversificar lo que es damas y enseñar lo que me enseñó Mili a otras personas, ¿sí? De diversificar y decirle, no, aunque yo lo pueda hacer, entonces lo va a hacer y tener paciencia como lo vaya a hacer. Pero para mí, Mili ha sido una excelente maestra de evangelismo y me ayudó con mucho amor, con mucha paciencia y me los mostraba de un modo y de otro. Quiero decir que para mí siempre acudo a ella porque es la base, la que sabe todo, entonces ya me oriento muy bien y doy gracias a Dios por la vida de ella y el aprendizaje que hoy tengo. Entonces ahora me siento útil, pero también me siento en una cosa que es muy importante. Mili no toma como decir, yo soy la mera mera, sino que nos enseñó a todos a que todos somos importantes y que todos podemos hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo dentro del área donde trabajo? Yo estoy aquí en esto, pero todas somos importantes, todas formamos el grupo, todas participamos. Lo que a lo mejor yo no tengo la idea completa, pero entre todas lo hacemos. Entonces, esa parte también la aprendí de Mili y ahora es lo que estoy haciendo yo. Gracias, Mili. Sería la idea. Esa es la idea. Ok. ¿Qué otra cosa hemos trabajado durante todos estos años? ¿Sí?
El manejo de las amistades, Mili. Sí. ¿Cómo te ha ido? Los evangelistas de repente son amigos de todos, pero hay dificultad hay muchas amistades superficiales, pero pocas amistades profundas. Pocas muy cercanas. Ajá. Creo que es el miedo del evangelista de que conozcan su verdadero yo. O sea, la parte donde no eres siempre ese, wow, el iluminado, o el que siempre está haciendo, y el que siempre está diciendo. Entonces, cuando alguien logra pasar y verte llorar, o enojarte, o sufrir cierta situación, más en esta área de vulnerabilidad, sí es un poquito más complicado. Por ejemplo, yo podía ir a 1000 pijamadas en mi juventud, pero pocas de ellas, muy pocas, se hacían en mi casa, porque ellos tenían que conocer la condición de mi casa. Entonces, para mí era muy complicado. Y hoy puedo decir que a lo mejor mucha gente sí me conoce, me ubica por lo que hago y todo lo demás, pero he aprendido a hacer relaciones profundas. Igual, si eres selectivo, obviamente esta parte de decir, pues no todo el mundo le voy a andar diciendo, no, mis intimidades, pero sí me he vuelto como un poquito más abierta a decir, quiero amigos, necesito amigos. De hecho, cuando empezaron las chicas a casarse, y creo que en algún momento lo comenté, para mí fue muy complicado porque todos sus temas empezaron a cambiar. O sea, una cosa era decir, mis amigas tienen novio, y ya cuando empezaron con planes de boda, y también ese fue un conflicto porque como yo planeaba bodas, entonces pues andaba de mitotera, pero al final del día todo el tema era mi futuro marido, ¿no? O la casa, o situaciones así. Entonces ellas cambiaron de temas que hasta ese momento a mí no me interesaban. Entonces cuando inicia, por ejemplo, el grupo de mujeres jóvenes, yo cuando fui el primer día, yo les dije, yo vengo porque quiero amigas, necesito amigas. La voz se me quebró. O sea, soy honesta porque eso es algo que el evangelista pocas veces te dice. Pocas veces te dice, me siento solo, porque casi siempre está rodeado de gente. Pocas veces dice, quisiera que alguien me escuchara, porque por lo general siempre estamos hablando. Pocas veces decimos, solo quiero a alguien que esté ahí. O sea, no me digas nada, solo quiero saber que alguien está ahí. Y hoy puedo decir que lo he logrado. O sea, he generado amistades, he retomado amistades, porque por ejemplo yo un tiempo con Fernanda sí me hice para atrás cuando empezó con esta onda de que se iba a casar, y yo decía, ay, es que ya empezó con temas que ahorita yo no quiero. Me pasó con Pau, que a pesar de que la distancia de edad, pero siempre nos llevamos muy bien y era muy divertido estar con ella. Y yo decía, ay, ahora Pato me va a decir, déjame, le pido permiso a mi esposo. No sé, eran como frases que yo decía. Pero hoy, en cuanto a relaciones íntimas, puedo decir que yo las busco. Y que puedo decir, ¿sabes qué? Quiero ser tu amigo o quiero ser tu amiga. Entonces, también eso ha sido muy satisfactorio. Pero les digo, sí, siempre ha sido como esta contraparte. El evangelista, por lo general, está rodeado de gente, pero tiene muy pocos íntimos. Ok, la última pregunta. Los evangelistas tienden a ser hipócritas porque muestran una cara distinta al público de la que están viviendo en su proceso personal. Sí. Siempre decimos que es como el que se pinta de payaso y está haciendo bromas, sí, pero en realidad está pensando en suicidarse casi, ¿no? ¿Verdad? Porque... No sé si han escuchado, pero si no, búsquenla, la canción del payaso de Marcos Vidal. Ya sé que soy una viejita y en esta cuestión del evangelio, pero esa canción muchas veces me hizo llorar. O sea, y era un llanto con amargura, porque decía, me pinto como payaso, salgo y doy la función y regreso a mi casa y me siento vacío. ¿Y cómo lo has manejado? O sea, ¿cómo has logrado madurar esa área? O sea, ¿el evangelista maduro ya no usa máscara? ¿O se la quita o qué hace? Claves me ha servido mucho, Juan. Dar claves me ha servido muchísimo más. Claves 1 lo recibí 4 veces
y hasta la quinta vez yo me atreví a dar. Claves 1, nada. Hablando de claves 1, nada. Yo creo que claves 1 ahorita entre que lo doy y lo recibo, ya voy en la 12ª. Y cada vez que lo tengo que dar es abrir mi corazón para dar ejemplos. Sí, utilizo los que nos enseñó Jamie y José Juan, sí, como no, con mucho gusto, y a veces utilizo los audios, pero en las partes en las que puedo, utilizo mi testimonio. Entonces puedo decir, hoy mi condición es esta, en este tema. O cuando estoy estudiando para darte la lección, Dios trató conmigo esto. Y puedo ver. Por ejemplo, algo que hoy me sorprendió es que mi papá me habló para que le ayudara con unos mandados, porque ya se llevó a Nala y me dijo, hija, ¿tú dónde compras las croquetas? Total que las compré y se las llevé. Y nos quedamos platicando un rato. Para quien no sepa, la relación con mi papá se fracturó hace algunos 13, 15 años, muy feo, y ha sido cuestión de conflicto, de que me ha costado, pues me pesó mucho. Pero el día de hoy, poquito antes de que nos interrumpieran, estábamos platicando y me dice, es que en la casa estoy construyendo un cuartito porque quiero un estudio. Y precisamente yo le hablaba a mi papá de eso, le decía, que papá, de tu lado de la familia están los evangelistas y están los pastores. Le dije, ese es mi ADN contigo. Le dije, entonces, ni para dónde te hagas, vato. Le digo, tú eres. Le digo, ponte a estudiar y ponte a dar. Dijo, no, pues que alguien haga una célula en la casa. Y yo digo, no le saque, hágase responsable. Digo, porque sabes tú lo que implica el hacerte cargo de alguien. Como eres muy pastoral, sabes que implica que vas a tener que abrir tu corazón. Le digo, y el abrir tu corazón es mostrar tus heridas y mostrar cicatrices. Le digo, entonces, échale ganas. Le dije, pero tú sabes que está en tu ADN y no hay manera para echarle para atrás. Y en eso que le iban hablando, yo le dije, si quieres un día, yo te empiezo a dar claves. Entonces, esa parte a mí se me hizo sorprendente. De que tienes que mostrar quién eres. Entonces, si antes yo, Mili, modo evangelista, sí podría ser como muy superficial, pero hoy no tengo empacho en decir, hoy me siento triste, hoy estoy cansada, hoy me desvelé, o sea, no tengo empacho, no, o sea, sí trato de andar fresca en el día y como sea, pero si alguien me pregunta cómo te sientes, con esa santa paz que he aprendido, puedo decir, hoy me siento así, y ser honesta. Muy bien. Muchas gracias, Mili. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esto que estaba comentando Mili, bueno, pues son de las cosas que hemos tratado con esta evangelista que Dios nos mandó para acá. ¿Sí? Y han cambiado las motivaciones, ha cambiado la perspectiva. Te escuchamos, Lore. Bueno, cuando en claves 1, no sé si te acuerdas, Mili, que hay la comparación de hijo o el religioso y el hijo, ¿verdad? Y Saúl y David. Entonces, es una sanidad poder decir, hablar sin máscara. ¡Ay, qué alegría! O sea, encontrar el lugar donde te puedas hablar y decir cómo eres y si la regaste, pues hablarlo y decirlo, que no tengas que ponerte máscara. Entonces es como decir, salí de la ley y entré en la gracia, pero una gracia responsable, ¿sí? Porque aquí el único con el que tengo que dar cuentas y que me está viendo y que lo amo y que si le fallo lo voy a lastimar, es él, es papá. Entonces es muy bonito vivir aquí, pero dijera el pastor, para él es más difícil educarnos porque nos salimos y vamos para, pero estamos bajo su, o sea, yo 24 horas por 24 sé que él me está viendo y está sabiendo lo que pienso, pero es muy bonito vivir así. Como dijo Mili, decir, si estoy cansada, o sea, se puede decir, vivirse en religión. Gracias.
Algo que les quiero sumar a esa parte es que el hecho de poderlo expresar no quiere decir que no busquemos tener una buena actitud. Y eso es algo que a mí me costó sobre todo porque yo puedo decir que era una persona muy enojona. Y yo te puedo decir, es que estoy bien enojada. Y podía tronar con el mundo. Y ahora voy a decir, no, frase de casa, el de brutalmente honesto, ¿no? Pero no puedo tergiversarles brutalmente honesto y decir, brutalmente honesto, estoy súper molesta y no sé qué. No, o sea, estoy súper molesta, pero estoy buscando tener la mejor actitud, porque yo sé que ese enojo se me tiene que bajar, porque yo sé que lo tengo que trabajar, porque sé que no es la culpa del otro, porque yo sé que es mi necesidad. Todos estos elementos que tenemos, vuelvo a claves, que es algo que me ha ayudado mucho, es una herramienta que me ha ayudado bastante. Entonces, es decir, puedo decirlo, pero también necesito ver en mi corazón, y la cuestión de la actitud del corazón también tiene mucho que ver en los evangelistas, por esta cuestión de el equilibrio emocional. Muy bien. ¿Alguien más para despedirnos? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre la dinámica del día de hoy? Si les sirvió el monito de franelógrafo. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias o ya nos despedimos? Hola, buenas noches. Buenas noches, Yadi. Adelante. Gracias. Bueno, a mí se me hizo muy bien cómo lo inició con la explicación de lo que es un evangelista mal motivado, ¿no? Y también el cómo fue como una entrevista, ¿no? A Milly, y eso me amplió el panorama para poder comprender a más grandes rasgos lo que es un evangelista, cómo vive, cómo siente. Ahora sí que tanto teórico como en la vida real, muy real, cómo vive alguien cuando no conoce el propósito de Dios y cuando ya lo comprendió, cuando ya lo vivió. Se me hizo muy bien, gracias. Gracias, Yadi. Por ahí, a ver quién más tenía abierto el micrófono. ¿Alguna opinión para escucharles o ya nos vamos? Muy bien, a la una. Muy bien, a las dos. Ok. ¿Alguna palabra final, Mili, en esta entrevista casual? Planeada, súper planeada. Creo que el haber sido el conejillo de Indias de estos últimos años nos va a ayudar a hacer un poquito más algo de eso. Nos va a ayudar a dejar un legado. Y eso es algo que hemos platicado. El poder dejar un espacio, el dejar un instrumento. En algún momento el doctor Fernando decía, ¿por qué no nos hacen un test? ¿Por qué no generan un instrumento? Es algo que hemos trabajado. Y el hecho de ser parte del conejillo de Indias me ha ayudado a entenderme. A lo mejor yo necesitaba ser el conejillo de Indias, porque si esas llamadas de atención, ese seguimiento, esta parte de sanar, no fue fácil. Hay muchas cosas que yo podía decir que tenía muy arraigadas. Algo que Dios me decía, incluso el domingo cuando estábamos orando, me decía, hija, no te atores con la misma piedra otra vez. Era como,
no eres huérfana, eres mi hija, ya te dije qué hacer. Entonces, sigo en el proceso, o sea, soy conejillo de India. A lo mejor lo que veo me encanta ahorita, o sea, reflexionando en la capacidad de responder, me encantó lo que vi en mí, pero sé que me falta más, ¿no? Que hay cosas que tengo que dejar de procrastinar, que necesito seguir siendo más organizada y eficiente en lo que hago, pero me gusta saber que estoy en un proceso donde Dios va conmigo y donde Dios me dice, a ver, mija, por aquí no, espérame, se está yendo por el otro lado, véngase. Otros en los que me ha dejado tomar la decisión, porque he visto muchas cosas en las que he tomado la decisión, me ha retachado. Vendí todo, puedo decir, no sé si al joven que en la Biblia les dice, vende todo y vente conmigo, yo vendí todo y me fui, y así me regresó. Y en este proceso puedo decir, pues aquí me has guardado, ¿no? No puedo decir nada más. Y todo ha sido para aprendizaje. Entonces espero que el trabajo que Dios nos está llevando a hacer les ayude para que ustedes en su propio proceso lo puedan hacer más corto, no durará 11 años o más, pero que puedan ser efectivos y que puedan cumplir el propósito de Dios en su vida y vivirlo en plenitud. Yo muchas veces he escuchado a adultos que dicen, a mí me hubiera gustado llegar a la iglesia más joven. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Sí, o le hubiera pasado como a nosotros a la iglesia que llegamos. También quizá no había algunas cosas que ahora podemos entenderlas, pero entonces no las entendíamos, ¿no? Sí. Pues muy bien, esto ha sido todo en 39 minutos, ¿ok? Como 31 minutos se llamaba el programa aquel, los marionetas. Muy bien, pues eso ha sido todo. Les agradezco infinito a cada uno de ustedes que han estado en esta noche escuchando. Gracias a Mili por permitirnos entrevistarla y por sumarse a esta dinámica una y otra vez a lo largo de todos estos años y permitir que su vida como monito de franelógrafo sirva para poner ejemplo. Pues gracias, Mili, gracias a todos. Entonces nos estamos viendo, primero Dios, en nuestra siguiente actividad. Y vamos a hablar entonces la próxima semana del profeta, del pastor, y hablaremos del pastor bueno y del pastor pervertido, ¿sí? Y veremos si por ahí tenemos algún ejemplo de alguien de manto pastoral que se quiera dejar usar. ¿Sí? Entonces, primero Dios. Ok, Dios los bendiga a todos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.